la charla. Vale, esto ya lo tenemos a punto. ¿Me escucháis bien? Por aquí, buenas tardes, María Rosa, Valeria, Inma, Mari Carmen, Carolina, Ángels, Ana María, y los que vayáis entrando, y los que no, pues los que vayáis viendo también, como ya sabemos que hay gente pues que no puede entrar en directo y lo ve en diferido. Sin más, doy paso. Solo recordar que aquí los términos de Feng Shui ya es un poquito más avanzado, como os explicaba hace un momento. Hay dos charlas anteriores en las cuales ya se explican quizás términos más iniciales de Feng Shui, y aquí intentamos avanzar un poco más, porque es tan amplio este concepto del Feng Shui, de la geobiología, incluso como aquí veis la radiónica. Pues lo que intentamos es avanzar un poquito más, ya que las dos charlas anteriores las tenéis colgadas en actividades realizadas en la web de Connexions, y si no, buscando en YouTube Feng Shui, Geobiología, Conexiones Vitals, en el mismo YouTube encontraréis las charlas. Si no, en la web, como os digo, en la pestaña Actividades realizadas, en Canales Vitales, allí mismo ya la tendréis buscando, allí tendréis todas las charlas. Tenéis que buscar la que te interesa, y iréis bajando y veréis Feng Shui, pues allí os quedáis y clicáis como cualquier otro vídeo, ¿vale? Pues venga, José María, cuando quieras. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Todos a punto para escuchar un poco otra charla, para estar entre todos, conjuntando los espacios sagrados y todo lo que representa la magia del Feng Shui y, naturalmente, la ciencia, que también están en conexión. O sea, hoy hablaremos de las conexiones que existen entre la ciencia, la geobiología y la radiónica aplicada al Feng Shui. El Feng Shui es, digamos, la esencia de todo lo que ha venido después, pero hoy día podemos conjugarlo absolutamente todo, y tiene todo un vínculo de unión. Y veremos que además haremos incluso unos test sobre el tema. También recordaros, aunque también lo recordaré al final, ya sabéis que las gentes se van conectando de una forma progresiva en esta charla, sobre todo del verano. Pensemos que ahora tenemos sol aquí, sol radiante, estamos prácticamente en la puesta de sol aquí en Barcelona. Eso quiere decir pues que el sol nos acompaña incluso al principio de la charla, pues que las personas de alguna manera estiran un poco más el día, lo hacen más largo, y por lo tanto pues llegan más tarde a casa, es normal. Y lógicamente pues que después podéis, si queréis, encontrar esta charla en nuestra web. También recordaros que a partir de mañana, mañana y el jueves y la semana que viene, hay un curso muy interesante de Feng Shui online, y por lo tanto me parece que para muchos de vosotros sería interesante conectaros con este curso, sobre todo los que queráis tener una resolución, digamos, más profesional. Bueno, empezaremos con la charla de hoy. Y esta charla la vamos a enfocar de formas diferentes a las otras dos charlas que ya se han hecho sobre Feng Shui. Por lo tanto, también os recomiendo, los que no lo conozcáis, que conectéis con nuestra web y conectéis con lo que se llaman pues nuestros espacios vitales, todo lo que de alguna manera tiene que ver con todo lo que ya hemos desarrollado. Bien, hablaré primero del universo y su energía, digamos del átomo a las constelaciones. Todo lo que existe tiene una antropía, o sea, llamamos antrópico a todo aquello que está organizado. Tiene una tendencia natural al orden y, por tanto, todo lo que existe tiene una mecánica absolutamente racionalizada, absolutamente multiplicada, también así. O sea, lo que existe en una esencia aparece después en una esencia más pequeña y más grande. El macrocosmos y el microcosmos forman parte de una unidad. Esta unidad le llamamos campo unificado, donde se encuentran las fuentes las verdaderas fuentes de información, del origen de la vida. Muchas personas me han preguntado, ¿dónde está el origen de la vida? Bien, ojalá yo lo supiera, dónde está el principio de la vida, pero sí que os voy a decir
que el principio de la vida está directamente relacionado con los espacios de tiempo y con el espacio en que vivimos. Los espacios, pues, son muy importantes. El espacio y el tiempo están ligados. Nosotros somos la máquina de tiempo que aparece dentro de un espacio. Es una máquina de tiempo. Nosotros tenemos un espacio que viene y va, un principio y un fin. Y después de este fin seguramente viene otro principio. Y así, de una forma constante, vamos cambiando y generando. Estoy separando una lámpara que de alguna forma me está mandando una fuente de calor excesiva para mí. Me está mandando mucho calor. Entonces, bueno, lo estoy reduciendo. Vosotros me perdonaréis. Bien, pero me va bien la imagen del calor, porque el calor realmente es lo que nosotros proyectamos. Proyectamos calor a partir de la luz. La luz, de alguna manera, cuando reduce su frecuencia, genera calor. El calor es una manifestación más densa de la propia luz. Y la luz, a la vez, es una manifestación más densa de lo que podríamos llamar la no luz o de este espacio que llamamos esta fuente de toda la información que llamamos campo unificado. Aquí tenemos una estructura de un átomo, por ejemplo. Rutherford fue el primero que dibujó el átomo como un planeta, núcleo, sobre el que orbitan los satélites, electrones. Es curioso esta afirmación. También podríamos definir pues, como el Sol y los planetas que giran a su alrededor. Estas elípticas, por ejemplo, de un átomo, que puede ser un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, tienen una parte energética muy poderosa, un centro que está formado por protones y neutrones, y después la superficie tienen pequeños elementos que están dando vueltas alrededor, que de alguna forma tienen un sistema rotatorio. Se mantienen a una distancia determinada. ¿Cómo se mantienen en esta distancia? ¿Qué es lo que les permite mantenerse a esta distancia? Obviamente su capacidad de dar vueltas sobre sí mismos, pero también la capacidad de atracción, la relativa capacidad de atracción del protón y del neutrón. ¿En medio qué hay? Pues en medio hay algo que lo soporta. Fijaros que un protón y un electrón pueden estar aquí, donde yo os estoy dando la conferencia o la charla, y el electrón está en vuestra casa. Vosotros sois los electrones, en este momento estáis dando vueltas alrededor mío. Y fijaros que podéis estar en lugares increíblemente lejanos. Podría haber alguien, en este caso, bueno, sí, tengo una persona de la Argentina, Ana, bienvenida. Pues bien, ella está a 12.000 kilómetros de aquí, a 12.000. 12.000 kilómetros. Ahí está Ana de nosotros. En cambio, es un electrón que está dando vueltas alrededor de la conferencia que yo estoy dando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos liga a todos? Es la intención de hacer una conferencia de Feng Shui. Y esto liga a todos los electrones al protón y al neutrón, que soy yo, que estoy estableciendo una fuente de energía. Bien, ¿en medio qué hay? Hay autopistas de información múltiples. De igual manera que Ana está conectando desde 12.000 kilómetros, otras personas estáis conectando desde muy cerca, desde 30 kilómetros, 40 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Bien, pues de igual manera como estáis dando vueltas alrededor mío, que en este caso soy el que emite la conferencia, en medio hay también grandes cantidades de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que podríais estar conectando con otras fuentes de información en el mismo momento. O sea, si, por ejemplo, tenéis 2 ordenadores en vuestra casa o 3, en uno podría estar yo dando la conferencia, en otro puede haber un vídeo de alimentación, en otro puede, incluso dentro de nuestra propia página web, esto es el neutrón, que es el campo de información, dentro de nuestra propia página web, podríais ahora estar conectando con las recetas que recibís los usuarios cada semana. Y por un lado podéis estar viendo las recetas, por otro podéis estar viendo mi conferencia. Y diréis, ¿esto es magia? Pues sí, es una magia. ¿Qué es lo que diferencia las cosas? La intención que tenéis de escuchar o de estar en el Feng Shui. Esta es la diferencia. Y por lo tanto, cuando empezamos a hablar de las estructuras,
¿Qué nos pasaría si ahora estuviéramos en diferentes facetas de nuestra propia página web? Bueno, que se dispersaría la intención, se dispersaría la atención como consecuencia y por lo tanto la información llegaría muy modulada hasta tal punto de que no sería posible que entre todas las informaciones que llegaran generarais una unidad. Sería muy difícil. El objetivo del Feng Shui es comprimir dentro de los espacios, establecer un campo de información de acuerdo con la intención con el cual ha sido generado el espacio. Tan fácil como esto. Dentro de los, sucede lo mismo. El reflejo del mundo material tiene dentro de sí mismo el mundo inmaterial. El mundo inmaterial está marcado fundamentalmente por la intención. O sea, cuando yo quiero una casa, esta casa no es una casa que tenga una referencia, si yo no se la pongo. Yo, por ejemplo, digo, quiero una casa para vivir. Bien. Y quiero una casa que tenga unas condiciones determinadas para poder estar en ella. Pero imaginemos que ponemos, yo quiero una casa para vivir, pero solamente 3 meses. ¿Qué os parece esto? Estamos en un Feng Shui un poco más avanzado del que hemos hecho en las anteriores charlas. Es muy interesante que entendáis lo que esto representa. Pues que de alguna forma estamos limitando el espacio de tiempo donde se va a vivir bien en esta casa, porque he dicho solamente quiero esta casa para 3 meses. Por lo tanto, esta casa va a recibir ese tipo de información. Las paredes, los suelos, los techos van a quedar impregnados por esta información. Y no cabe decir que si anteriormente y sin yo pensar nada en absoluto he entrado en esta casa, que ya está pintada, que ya tiene los techos hechos, que todas las estructuras están ahí, que se han ido unas personas que en realidad tenían una intención de vida cuando estaban en esta casa. Yo entro y no hago ningún cambio, no cambio ninguna estructura, no pinto de nuevo nada, no cambio los techos, no cambio los suelos. Entonces, pues la información que ha quedado en aquella casa es de las personas que estaban anteriormente. Que cuando yo entro, y que es la parte inmaterial de esta que decíamos, de esta imagen entre los electrones, que se han marchado, el electrón que entro, yo soy el electrón que llevo la información, pero todavía hay la información de los antiguos electrones, entonces se genera un conflicto y solamente con esta pequeña premisa de no cambiar nada en los espacios, dentro de mí, cuando entre allá, se va a producir una confusión. Entonces, atención al primer test. Los que estáis ahora aquí, los que vendrán después, pues ya tendrán de ir entrando como puedan. Piensa en el espacio donde vives y escoge una imagen. Cuando tengáis la imagen escogida, la apuntáis. Bueno, ¿ya la tenéis apuntada todos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, por favor, ¿quién ha escogido la primera imagen? La tradición, el Feng Shui. La tradición, ¿qué quiere decir esto? Bien, pues que el espacio donde estáis viviendo, los que habéis escogido la primera imagen, hay que reorganizarla y observarla de acuerdo con la tradición, de acuerdo con el Feng Shui. ¿Y qué quiere decir esto? La tradición. La tradición del Feng Shui es la reestructuración adecuada ¿entre qué? Entre el agua y el viento. El agua y el viento, Feng Shui, representa, el viento y el agua, perdón, lo he dicho al revés, el Feng Shui representa esencialmente la estructuración de la vivienda de acuerdo, o del lugar donde estáis habitando, de acuerdo con la circulación adecuada del agua, perdón, del viento y del agua, y la estructuración entre las dos. La tradición
que representa el Feng Shui es la experiencia en el tiempo. Con los años se ha vivido esta experiencia. ¿Cómo recuerda Lao Tse? ¿Cómo nos recuerda Lao Tse la estructuración de las casas del Feng Shui a partir de la tortuga, la tortuga, del caparazón de la tortuga, que tiene nueve fases? Y la tortuga siempre dirige su camino hacia el norte. Es curioso que cuando va a poner los huevos, la tortuga va hacia el norte, y cuando deja de tenerlos, se va hacia el sur. O sea, ¿cómo sabe la tortuga todo eso? ¿Cómo tiene esta orientación interna que le lleva a ovular, a hacer los huevos, a poner los huevos hacia el norte, campo magnético de la Tierra, y después cuando ha desovado vuelve hacia el sur, se va hacia el sur? El norte es la dirección, la capacidad de dirigirse, y el sur, ¿qué es? La libertad. Cuando ya ha desovado, ha resuelto su problema vital durante un periodo de tiempo y entonces se va de vacaciones. Es curioso, ¿eh? Todos los países del norte tienen tendencia a hacer vacaciones, ¿dónde? Hacia el sur. O sea, dentro de nosotros también están estos chips. Es muy importante tenerlo claro. Por lo tanto, atención todos los que habéis escogido la primera figura, que es la figura de la tradición. Quiere decir que hay que estructurar vuestra vivienda de acuerdo con las 9 casas del Feng Shui y sobre todo teniendo en cuenta las direcciones norte, sur, este, oeste y todas las direcciones que están integradas dentro del Feng Shui. Puede ser que si ha salido esto es que haya alguna alteración dentro de estas orientaciones. Por lo tanto, os recomiendo que reviséis el Feng Shui de vuestra vivienda. Bien, los que habéis escogido la segunda, ¿cuántos habéis escogido la segunda? Bien, es la ciencia, la geobiología, todo lo que se representa la comprensión de las redes electromagnéticas que circulan alrededor del planeta, los campos energéticos que de alguna manera generan el magnetismo terrestre, las redes de Harman, las redes de Curry. Eso lo tenéis, os lo expliqué de una forma más concreta en un curso, en una charla sobre geobiología. Os recomiendo el curso de mañana, donde mañana, el jueves y el martes que viene y el jueves que viene, donde de una forma mucho más profunda vamos a hablar también de la ciencia y del Feng Shui. O sea, porque el Feng Shui y la ciencia no están reñidos. Por lo tanto, la ciencia le pone pies al razonamiento. La tradición genera un cuerpo. La ciencia le pone pies y razón y razonamiento a todo este cuerpo que de alguna forma recoge el Feng Shui. Así pues, todos los que habéis escogido esta figura, tenéis de hacer una visión o una revisión de la geobiología de vuestra casa. Hay alguna corriente que no está en su lugar o que os está perturbando. ¿Hay alguna fuente electromagnética de baja frecuencia que puede estar cerca de vosotros? Por ejemplo, una antena de telefonía móvil. Curiosamente, puede existir. O sea, lo que tendríamos es de buscar la corrección a todo esto. Veremos en el trabajo de hoy lo que se puede llegar a hacer. Y finalmente, los que habéis escogido la tercera. ¿Cuántos habéis escogido la tercera? Muy bien. ¿Cuántos habéis escogido la tercera? Bien, la magia. La magia es la radiónica. Porque hoy día, para hablar de Feng Shui, realmente tenemos de conjugar estas dos ciencias. Tiempo atrás, la tradición, el Feng Shui, funcionaba por sí mismo. Era normal, era el cuerpo energético de todo lo que representan los espacios en la Tierra. Pero es que han cambiado muchas cosas. Fijaros, desde la época de Lao Tse y más adelante de la dinastía Chu, que fue la que lo planteó, del libro del emperador amarillo, por ejemplo,
bueno, de la época de Confucio. Han pasado 3.000 años. En 3.000 años han cambiado muchas cosas. Es indudable de que ellos no se encontraban con energías de baja frecuencia mandadas por móviles. Ellos quizás tenían otros métodos de conexión, que los tenían interiores, quizás mejores que los nuestros, porque se comunicaban con telepatía. Bueno, tendríamos de poder darnos cuenta de las amplias tradiciones energéticas y mucho más poderosas que seguramente tenían nuestros ancestros de hace más de 6.000 años. Se comunicaban de otras formas, mucho más sutiles, y no eran salvajes en absoluto, eran personas mucho más profundas quizás que nosotros en muchas cosas. Pero tenemos de tener claro de que hoy día hemos contaminado, el ser humano ha contaminado la atmósfera, la ha contaminado en muchos campos, la ha contaminado a partir de la atmósfera, la ha contaminado a partir de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia, de alta frecuencia, la electricidad, y finalmente de media frecuencia, todo lo que son las ondas de radio, televisión, en fin. Por lo tanto, estamos en un punto donde hay una altísima contaminación. Por tanto, la tradición por sí misma ya no funciona. Necesita de la ciencia para poder compensar todo esto. La magia también. La magia es la que de alguna manera da la vuelta a todo el proceso y se necesita de magia hoy para poder trabajar. Porque ya no nos sirven ni siquiera los correctores que estábamos trabajando hace 20 años. No sirven hoy. Ni siquiera los correctores más modernos, hologramáticos. No sirven. Ya no nos sirven. Porque está cambiando tan rápidamente todo que necesitamos movilizar, poner motores a nuestra propia mente para que ésta pueda dar la vuelta. Y esto se llama radiónica. La radiónica es la capacidad mental de dar la vuelta. ¿A partir de qué? Pues a partir de figuras geométricas que de alguna manera sean la rampa de lanzamiento, naturalmente de la intención que les coloquemos y después del campo unificado que realmente compensa todo, el holograma de luz del cual formamos parte. Por lo tanto, atención a la magia. ¿Qué quiere decir? Pues que seáis más concretos en vuestra intención respecto a vuestra vivienda. Algo falla allí. Le tenéis de dar más intención, más capacidad. Aquí María Rosa comenta, María Rosa Ramón, dice, a mí me ocurre que tenía duda entre la primera y la segunda figura. Imagino que son compatibles. Las tres son compatibles. Las tres son compatibles. Bien, ¿alguna pregunta concreta? ¿La puedo resolver? No. No. De acuerdo. Vale. Ahora, entremos ya de lleno en el tema. El Feng Shui es un arte milenario, como sabéis, cuyo objetivo es devolver el equilibrio natural a nuestro espacio, para así crear entornos energéticamente privilegiados que proporcionen salud y bienestar. Esta es la definición. Es la base, el Feng Shui, ¿no? Se basa en la idea de que la naturaleza es un sistema organizado, coherente y completo que se abastece, crece, renueva, evoluciona, regula, etc., siguiendo una serie de pautas que garantizan su funcionamiento en un estado de plenitud en cualquier circunstancia y entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el Feng Shui siempre está de acuerdo con el entorno. No se puede hacer una construcción en contra del entorno. Si yo, por ejemplo, pongo, como se hace actualmente, en un entorno absolutamente natural, algo que desentona en este entorno, por ejemplo, un chalet totalmente moderno, lleno de cristales, en fin, con unas formas increíblemente extrañas, seguro que ahí voy a tener grandes conflictos con la propia naturaleza. Hemos de empezar a entender que la naturaleza es una entidad y por lo tanto en este Feng Shui avanzado tendríamos de que hablar de la entidad de la naturaleza. La naturaleza es una entidad que nos marca pautas y cuando por ejemplo estamos en un lugar donde hay cascadas naturales, hay ríos, tenemos de no solamente conservar el ambiente sino ponernos en consonancia con él. No podemos construir una cabaña de madera, por ejemplo, en pleno desierto del Sahara.
Eso no tiene sentido. Ahí tendríamos de trabajar las formas de utilizar la arena para construir una construcción, y con la arena conseguiríamos algo maravilloso. Conseguiríamos tener una temperatura estable. En el desierto, por ejemplo, el conflicto es la temperatura inestable. Frío por la noche, mucho frío, un calor insoportable durante el día. Si nosotros construimos, naturalmente, hacemos una vía o construcción con arena adecuadamente mezclada con agua o de la forma que sea, pero con arena, entonces conseguiremos, y la podríamos cubrir, estas chozas, con algún tipo de vegetación autóctona del lugar, que es muy flexible. A partir de todo esto podríamos conseguir tener un clima adecuado para poder vivir. Es importante conocer todo esto. En el Polo Norte, en el Polo Sur, lugares terriblemente inhóspitos. Si nosotros hacemos una casa de hielo o hacemos un iglú, dentro tenemos una temperatura que nos permite la vida. ¿Qué os parece? La vida está directamente relacionada y comprometida con el medio natural donde estamos. Por lo tanto, es muy importante estar de acuerdo con el medio. Y me preguntaréis, ¿y cuando estoy en medio de una ciudad, en qué medio, qué puedo hacer yo, Dios mío, ahí con ruidos, tampoco? Bien. La ciudad tiene una entidad muy antigua. Por favor, lo primero que tenéis que hacer cuando entréis en una ciudad es conocer la historia del lugar, conocer la esencia y después agenciaros un plan del lugar. Mirad con la brújula dónde está el norte, dónde está el sur, y un plano del lugar entero, o sea, de la ciudad entera. Y después haced un Feng Shui para saber en qué espacio de la Pacua, ya tenéis de saber, es la estructuración del Feng Shui, cosa que tenemos en las otras charlas, es para no repetir. En todo caso, quien no conozca tanto esto, que por favor, pues, que atienda a las otras charlas, de una forma absolutamente gratuita. Bien, pues, ¿a qué parte de las 9 casas del Feng Shui corresponde el barrio donde estoy? Porque esto también es muy importante. ¿Es compatible conmigo? ¿No es compatible conmigo? Puedo estar en la Casa de la Salud, en el centro de la ciudad, en el centro geográfico de la ciudad. Puedo estar en el norte, en la zona profesional. Puedo estar en el sur, en la proyección de la fama. Puedo estar en el este. Puedo estar en el oeste, en el noroeste. Cada una de las partes del Feng Shui tiene una personalidad. ¿Esta personalidad está de acuerdo conmigo? ¿Es lo que yo realmente busco? ¿Es lo que quiero encontrar? Y fijaros que estoy referenciándome en la parte más ancestral. ¿Dónde estoy? ¿Y en qué parte? ¿Y en qué parte de este plano estoy? Por lo tanto, pensadlo. En este sentido, la comprensión del Feng Shui es una maravillosa fuente de sabiduría, porque canaliza y estructura los espacios. Y un modelo energético perfecto que sería fantástico llegar a entender para poder trasladar a otros entornos. Pero mucho cuidado, es importante la naturaleza y por lo tanto aquello que os he dicho de conseguir saber en qué parte de la ciudad estáis. Quizás no lo habíais pensado esto, pero hay que hacerlo. Los que nos dedicamos al Feng Shui lo hacemos. Entonces, la geobiología es la ciencia que estudia la energía que emana de la Tierra y la relación que existe entre esta energía y los seres vivos. Mirad, la Tierra es una fuente electromagnética inmensa. En realidad nosotros, nuestro cuerpo, cuando lo observamos, no es nada más que también un imán. Dentro de nosotros, uno de las sales, de los minerales más importantes que tenemos dentro de nuestro cuerpo, es un metal que se llama hierro. El hierro es ferromagnético. En realidad, la hemoglobina es ferromagnética y por lo tanto, de alguna manera, emite frecuencias magnéticas que son atraídas por otras fuentes magnéticas. El eje mismo de la Tierra es una dinamo que emite permanentemente electromagnetismo.
Por lo tanto, nosotros somos una pila, pues somos como un elemento atraído por otra, o una pila atraída por otra pila. Es muy importante que entendamos, pues, que todo lo que surge de la Tierra tiene este tipo de frecuencia, hasta tal punto que la frecuencia de la Tierra, de lo cual hablé también cuando hice la conferencia sobre geología, se basa fundamentalmente en una frecuencia llamada la frecuencia de Schumann, que tiempo atrás, solamente hace 15-20 años, tenía un potencial de 7.500 hercios. Actualmente tiene casi 14.000, lo cual nos hace pensar en un cambio profundo de la piel de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros no estamos aislados de este cambio y por lo tanto hoy día nuestro tiempo se hace cada vez más pequeño, los tiempos en que nos conectamos son más pequeños y finalmente, pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar de forma? No, vamos seguramente también a la larga, pero lo que vamos a cambiar sobre todo es la capacidad de proyectar a través de la mente. Por lo tanto, cuidado con las radiaciones, porque se habla de contaminación invisible, por esto os lo digo, porque venimos de alguna forma rodeados de esta vibración que en épocas de Lao Tse os aseguro que no existía. Hay dos tipos de radiaciones, las naturales y las artificiales. Las que a mí me preocupan, las naturales, han estado siempre ahí. Lo que pasa es que, como os decía, la radiación de Schumann en este momento está aumentando. Estamos aumentando de una forma absolutamente peligrosa. Estamos casi a 14.000 hercios. Entonces es muy peligroso cuando en 15 años hemos pasado de 7.500 a casi 14.000. Ahora, cuidado, las artificiales cada día son más intensas y más perjudiciales. Por lo tanto, tendremos de tenerlas en cuenta y buscar de qué manera neutralizarlas. Finalmente, la radiónica es la ciencia que instruye en la capacidad de transmitir la intención, como os decía, y el pensamiento a distancia, a partir de estructuras geométricas ordenadas dentro de un campo orientado en las direcciones geomagnéticas de la Tierra. Claro, fijaros cómo ligan por un lado el Feng Shui, por otro lado la geobiología y por otro lado la radiónica. Tenemos de escapar de esta alteración tan profunda que está sucediendo en la piel de la Tierra y que está sucediendo en la atmósfera a partir de la contaminación que el ser humano está creando. Tanto como queremos o no, el hombre y todas las formas de vida comparten un terreno común y en el que están inmersos en el campo electromagnético de la Tierra. Es curioso las alteraciones que de alguna manera tienen algunos animales domésticos, sobre todo los perros y también los gatos. Ahí tenemos, se alimentan actualmente pues, de piensos compuestos que muchas veces tienen elementos muy poco naturales dentro de los mismos. Colorantes, conservantes, saborizantes, que de alguna forma son productos químicos que están muy fuera de lo que es la cadena natural de alimentación. Y por otro lado, igual como nosotros, y sin quererlo ellos, porque ellos de alguna manera sí que no han contaminado a nadie, se ven también alterados por las contaminaciones electromagnéticas de baja frecuencia. Actualmente vemos alteraciones en los perros y en los animales domésticos que son muy preocupantes, enfermedades muy avanzadas, enfermedades casi terminales en los 2 o 3 primeros años de la vida, cosa que no sucedía nunca, alteraciones psíquicas en el animal, comportamientos anómalos y algo tendrá que ver con lo que se está sucediendo en la Tierra, ¿no? Bien, la radiónica nos dará la posibilidad de poder cambiar todo esto. Por esto os decía, hemos de integrar estos tres campos. Por un campo, el campo básico, por otro lado, la ciencia actual,
geobiología. La geobiología nos ayudará mucho a partir del trabajo del geomante. Después hablaremos de qué manera, a partir de aparatos electromagnéticos, indudablemente, hoy día tenemos aparatos para medir la radioactividad, para medir el wifi, para medir las radiaciones de baja frecuencia. Tenemos una gran cantidad de posibilidades en todo este tema. Y finalmente la radiónica, la fuerza de nuestro pensamiento conectada con fuentes de luz casi invisible que nos permitan abordar los espacios. Eso lo tenemos en el método de Vital Frequency Waves, que os lo recomiendo muchísimo, y sobre todo en las imágenes del Connectium, que lo veremos al final de esta charla, y también en las imágenes del geocontrol. Con el geocontrol y el Connectium podemos reorganizar espacios, pero sobre todo reorganizar nuestra mente en estos espacios. Esto es lo importante. Ahora, por favor, piensa en tu situación de vida actual. Ya no estoy hablando... piensa y escoge un número de tres dígitos. Sí. Vamos a ver. Bien, aquí hay en el ejemplo, no miréis el ejemplo, os lo pongo delante porque no sabemos por qué motivo se han movido las cifras, pero bueno, son cosas que suceden. Solo ha aparecido un 3 que no debería estar aquí, que a lo mejor con el igual o algo, pues lo he clicado sin darme cuenta, pero lo demás está bien, no hay problema. Exacto. Bueno, ¿habéis escogido un número de 3 dígitos? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Vale, apuntad este número de 3 dígitos. Tal como veis en el ejemplo, es hacer la suma de los 3 para hacer la reducción a 1, la suma de los 3, es decir, aquí en este ejemplo 9 más 9 más 9 o 9 por 3, que es lo que tenéis aquí delante, 27. Y entonces, evidentemente, como ya veis, es 2 más 7, debería poner 9, no 39, sino 9. Vale, es para que no os compliquéis, Muy bien. ¿Lo tenéis ya todos? ¿Sí? Poned vuestro número, que sepamos que tenéis el número. Vale, por aquí ya vais diciendo que sí, ¿eh? Perfecto. Vale, perfecto. Ahora voy a explicar un poco de qué va todo el tema. El Feng Shui, cuando hablamos de Feng Shui y hablamos de radiónica, por ejemplo, tengo de hablar del viento y del agua y de la intención. Cuando empecé a explicar los cursos de Feng Shui, dije que la intención era fundamental para que todo pudiera funcionar. Bien, sin intención no puede funcionar un Feng Shui. Lo vuelvo a repetir 1.000.000 de veces. Lo primero es la intención. ¿Qué intención tengo cuando quiero estar en un espacio, cuando me estructuro dentro de un espacio? ¿Qué intención tengo? Lo dijimos el primer día y lo diré siempre. Puedo hacer los mejores planos de Feng Shui, las mejores bases. Puedo hacer incluso correcciones geobiológicas muy bien hechas. Pero si la intención de los moradores de una casa no es clara, la situación es fatal. Porque ni siquiera a partir de las correcciones la cosa va a funcionar adecuadamente. ¿Cuántas personas me han llamado después de hacer un estudio de Feng Shui y me han dicho es que a pesar de hacer el estudio, estoy con las mismas desgracias que me han pasado siempre? Digo, bueno, ¿y tu mente cómo está? ¿Tú le has pedido al espacio realmente lo que necesitas? Digamos, no se trata de saber las 9 casas del Feng Shui, la organización de las 9 casas. No. Esto es fundamental cuando se ha partido de la primera base, la intención. Muchas veces a nuestros hijos los ponemos en una habitación
Esta habitación, por ejemplo, no es nada más que el centro que ellos tienen de vida. También les tenemos de pensar y de pedir qué es lo que quieren de esta habitación. Con frecuencia, con demasiada frecuencia, ponemos el lugar de dormir y el lugar de estudio juntos. Pensamos, mira, aquí le pondremos el despacho y que él trabaje en su habitación. No sé si es lo más adecuado, porque fijaros bien, si utilizo una habitación como dormitorio, atención a lo que os digo, ¿cuántas horas estoy en ella cada día? 8. Por lo tanto, estas 8 horas van a marcar una intención. Tengo aquella habitación para dormir. Pero al mediodía yo me pongo a estudiar en esta habitación. ¿Qué os parece? Pensad. Esta habitación está integrada en la intención de dormir. Por lo tanto, si yo me pongo a estudiar allí, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que voy a estar adormecido. Es muy importante hablar de este tema, porque incluso personalmente me he encontrado yo en esta disyuntiva. Y hoy día quizás, en un caso que tengo muy cercano, tendré de aplicar ya una resolución en este aspecto. No es conveniente estudiar en la misma habitación donde duermo. Nada, en absoluto, es conveniente. Y bueno, esto es muy difícil decirse a los padres, pero ¿verdad que es absolutamente lógico? ¿Por qué sucede esto? Porque Tao, campo unificado, esto es lo que en la antigüedad se llamaba el Tao, el campo unificado, interpreta, a partir de las nociones de tiempo, la intención que queremos de un lugar. Si en un lugar dormimos, dormimos. Si en un lugar cocinamos, cocinamos. Si en un lugar estudiamos, estudiamos. Y si en un lugar comemos, pues comemos. Y si en un lugar nos divertimos, nos divertimos. Pero hemos de tener muy claro a qué dedicamos el lugar. Fijaros que os digo que hablo muchísimo de la intención, porque pienso que es algo que está olvidado. Y fijaros que lo pongo como elemento. Primero, fijaros, no estudiéis en el lugar donde dormís, porque dormís más horas que estudiáis. Por lo tanto, cuando dormís, dejáis integrado esta información en el espacio intangible. Y esta información, cuando estudiamos, nos vendrá sueño, dispersión, alteración y un millón y más de cosas. Ya digo que son cosas que a veces yo no, incluso a mí me pasan. A mí personalmente no, pero a personas muy cercanas sí. Y me sabe mal no haber dado esta orientación a veces. No se puede estudiar en el mismo lugar donde se duerme, de entrada. Número 1. Esto por la información que nos da el Tao. El viento, energía en movimiento, el voltaje de una pila. ¿Qué representa el viento? El viento, cuando yo hablo de Feng Shui, representa, es una forma de transmitir la información. El viento es un vehículo para que la intención funcione. Por lo tanto, cualquier habitación debe tener una circulación del viento dentro de sí misma. No puede estar una habitación cerrada o encerrada. Veremos, sobre todo los que estudiéis un curso un poco más avanzado, que hay dentro de cada habitación hay una dirección de lo que llamamos el ki. La energía en movimiento es el voltaje de una pila, yo le llamo el ki, la forma de transmitir la información. Por lo tanto, debe haber energía que circula, debe haber potencial en esta energía. Si no hay viento, no hay energía, se bloquea. El agua es el principio acumulador de la memoria, representa el amperaje de una pila. El amperaje es la capacidad de acumular la resistencia que también se pone para que no se marche la energía. Por lo tanto, el agua debe estar bajo control, debe circular y debe estar bajo control. Pero vuelvo a decirlo, en cada habitación debe haber una intención, no en los lugares de dormir. Por ejemplo, si colocamos una televisión, ¿qué es lo que estamos haciendo?
De alguna forma estamos impidiendo que la intención de la habitación, que es dormir, funcione. Estamos generando alteraciones a la intención. Por esto os digo que es mucho más profundo el estudio de Feng Shui de lo que parece. Es muy importante entender, primero, para qué utilizamos los espacios. Pensemos que con el tiempo nuestra intención está impregnando los espacios. Y por lo tanto, al final, si somos un poco racionales en este punto y entendemos un poco más allá, veremos que si una habitación es para dormir, si es para cocinar, es para cocinar. Cada espacio tiene una personalidad que hay que respetar. Aparte de la casa donde esté, porque la casa donde esté, esta habitación, imaginemos que es una habitación que está en la Casa de la Fama. Pues muy bien, aunque esté en la Casa del Sur, en la Casa de la Fama, es una habitación que de alguna manera tiene como objetivo dormir. Y por lo tanto, si tiene como objetivo dormir, será dormir la fama. Dormir, o sea, tendrá la fama de ser la habitación donde más sueño pueda existir. Bien, y si está en la casa del trabajo, aquella habitación al dormir nos servirá para que al día siguiente tengamos más potencialidad en el trabajo. Si es en la fama, para que tengamos más potencialidad y libertad para nuestras ideas. Si es, por ejemplo, en la pareja, pues para que tenga más potencialidad en la pareja. En fin, hemos de entender el concepto esencial de la información. Y que el agua allí va a representar el principio acumulador. De este equilibrio va a surgir realmente entre el Tao, el viento y el agua, va a surgir el equilibrio de los espacios. Tenemos el sistema Vital Frequency Waves que nosotros tenemos y que algunos de vosotros también, la mayoría, estáis en él, que nos sirven para equilibrar estos espacios, que nos ayudan muchísimo con sus figuras inteligentes a reorganizar los espacios. Y el trabajo del Feng Shui y del curso de Feng Shui que vamos a hacer es precisamente la utilización correcta de este sistema. Aquí lo hablo muy claro porque, digamos, para los taoístas existen los tres tesoros. Primero tenemos de hablar del Qi. ¿Qué es el Qi? Porque el Qi, el Chi, el Sha son cosas diferentes. Hay una gran confusión en este tema. También hay una gran confusión cuando nos hablan de energías. Yo siempre aquí he corregido la palabra energías. Existe la energía, no las energías. La energía tiene múltiples manifestaciones. Manifestaciones de tendencia más contractiva, más espirálicas del cielo hacia la tierra, y después esta misma energía tiene movilidad, frecuencia, radiación que va desde la Tierra hacia el cielo. Pero no deja de ser la misma energía. Lo único que cambian es el potencial, el voltaje y el amperaje. El Qi representaría el voltaje, que es el impulso, la fuerza vital. El Chi, el amperaje, la capacidad de acumular energía. La capacidad de acumular información, la capacidad, por esto cuando hablo del amperaje, del chi de una estancia, es la capacidad de tener dentro de esta estancia una información, que indudablemente cuando yo estoy sentado ahí, cuando yo esté durmiendo allí, va a impregnarme, porque yo soy un campo electromagnético de captación de frecuencias. De esto generalmente no se habla cuando hablamos de Feng Shui. Hablamos de las cuas, de las casas, de los trigramas. Mañana os hablaré de los trigramas en el curso, pero porque pienso que en una conferencia es meteros demasiada información en la cabeza. Pero cada trigrama representa esencialmente una llave para entrar dentro de un campo de frecuencias. Y este campo de frecuencias es universal y está colgado en una nube, ahí donde está el campo unificado, ¿no? Los taoístas nos hablan siempre de los tres tesoros. Según la teoría taoísta, al nacer se nos regalan tres tesoros que permanecerán
con nosotros hasta el día de nuestra muerte y que tenemos que cuidar, cultivar durante el transcurso de nuestra vida. Este concepto también lo tienen los naturistas clásicos. Yo tuve la suerte de estudiar con alguno de ellos. Y también, cómo no, los líderes de la macrobiótica. Todos nos hablan de lo mismo, con otras palabras, del yin, del yang, de la capacidad de expresión del yin y del yang, y de las diferentes dimensiones de este yin y yang. Estos tres tesoros son entidades claramente distintas entre sí, pero complementarias, completamente independientes, interdependientes y asociadas estrechamente con la vida humana. Entre las tres abarcan los tres planos fundamentales de la vida: el físico, el energético y el mental. De su fuerza y su equilibrio interno dependen la salud y también la longevidad. Os lo digo porque el gran campo energético que tenemos de cuidar es nuestro cuerpo. Tocaros el cuerpo. Hablamos mucho de espacios. Hablamos mucho de espacios. Pero el espacio más grande que tenemos, ¿cuál es? Tocaros, tocaros. Es vuestro cuerpo. ¿Cómo tenéis el cuerpo? ¿Lo tenéis dilatado? ¿Lo tenéis comprimido? ¿Os salen los ojos? ¿Os han caído los dientes? ¿Os caen las orejas? ¿Os habéis quedado calvos? Algunos ya lo hemos hecho. Todo esto, de alguna manera, es la primera vivienda que tiene nuestro ser. Por lo tanto, el yin es, según la energía del ki, del chi, del cha, el yin es la esencia de la vida. Cuando nosotros bloqueamos la esencia de la vida dentro de nosotros, se altera el viento, no podemos respirar, nuestro corazón no funciona, no palpita, se bloquean dentro de nuestro organismo el agua, tenemos edemas por todas partes, nos sobra agua por todas partes. Por lo tanto, el primer tesoro de todos es mantener el yin, la esencia de la vida, el yin, se llama así. No gin tonic, ¿eh? Esto sirve para alterar la vida. Pero bueno, el yin es la esencia de la vida, es esto, el yin. El shen es el espíritu de la vida. ¿Qué representa el shen? El shen representa la parte energética de nuestro poder, nuestro potencial energético. ¿Por dónde circula el potencial energético? Por las estructuras de nuestro cuerpo. Cada uno de los órganos y las vistas de nuestro cuerpo, que son elementos bioquímicos de transformación permanente, se basan en cambios estructurales que tienen que ver, fijaros, con los 5 sólidos platónicos. Tienen que ver con la estructura de geometría sagrada. Nosotros somos círculos, circunferencias y cuadrados. Y también conferencias que damos de vez en cuando para liberar nuestro coco y comer el coco de los demás. Pero, de alguna manera, amigos, somos, pensadlo, circunferencias, triángulos y cuadrados. Lo encontraréis en todas las conferencias que hemos dado sobre el tema de Feng Shui, sobre la geobiología y también sobre la glándula pineal, que también os recomiendo, y muchas otras charlas que tenéis en nuestras actividades hechas en la página web, realizadas, actividades realizadas. Recordad, ir a actividades realizadas si queréis más información. Y finalmente el ki o chi, que es la energía de la vida, es la fuerza vital. Bueno, esta fuerza vital yo os explicaré. El chi es la información. ¿Nosotros por qué vivimos y morimos? Porque tenemos esta información. Porque nuestro cuerpo tiene esta información. Si le cambiamos a nuestro cuerpo la información, todo va a cambiar. Y a lo mejor no morimos nunca. Pero no debemos confundir eternidad con inmortalidad. Son dos términos que no tienen nada que ver. La inmortalidad es vivir siempre en la rueda. O sea, en este mundo. La eternidad es vivir en la totalidad. Amigos, yo creo que vale la pena vivir en la totalidad. Es el Tao. Bien, vistos los tres tesoros y las tres fórmulas,
es importante que, de alguna manera, empecemos a darle un poco la vuelta al concepto de Feng Shui que tenemos. Un espacio con viento estancado evita la fluidez de la transmisión de la información. ¿Qué es el viento estancado? Bueno, lo tenéis aquí. El viento estancado lo tenemos en estos espacios donde, por ejemplo, acaba un camino. La forma de resolverlo, fijaros, lo tenéis ahí, hacer un elemento ondulante. La figura central, diríamos, ¿eh? La figura central de las 4 que tenéis en el centro. Claro, en una demasiado viento, en la otra un bloqueo del viento. Entonces, pues, también donde termina, por ejemplo, una confluencia de calles, la solución es poner un espejo. Esto lo tenéis en otras charlas, pero es importante que os deis cuenta de estas sutilezas. El viento estancado en un lugar puede generar la humedad, lo cual representa un estancamiento de la información. La humedad realmente en un espacio es el agua no circulante, el agua que no circula. Por lo tanto, ya vemos que en un lugar húmedo ha quedado bloqueada la información. Esto explica que en muchos lugares húmedos y lúgubres uno entra y tiene un escalofrío. Y es que allí se han encontrado, claro, los fantasmas. Cuando me digáis de los fantasmas, claro, aparte de los fantasmas que ya somos nosotros mismos, encontramos los fantasmas de hace 1000 años. Todos aquellos que, la información acumulada que no ha sido capaz de marcharse. ¿Qué hacemos para corregir? Pues indudablemente ponemos una vela, ponemos sal. Os digo que cuidado con las lámparas de sal. Ahí tengo de poner un punto, ¿eh? La lámpara de sal es muy conveniente durante un espacio de tiempo, pero después, como os comenté en otras ocasiones, es posible que solamente pueda absorber una parte de esta humedad y después la descarga. Con lo cual, tenemos de ser muy cautos y esta lámpara de sal la tenemos de sacar fuera, ponerla dentro. Yo recomiendo más bien otro tipo de elementos. María Carmen Valle pregunta, ¿los limones van bien? Sí, el limón, mira, el limón se utiliza muchísimo las técnicas neurales, por ejemplo, para neutralizar las heridas. Va bien, el limón es un elemento que va bien, pero igual como la lámpara de sal, se colapsa. Atención a los colapsos. Entonces, pues tenemos de tener claro de que esto sirve durante un periodo de tiempo, pero que no va a ser siempre, no va a servir siempre. ¿Qué tenemos para medir las lámparas de sal? Muy fácil. En este caso, la radiónica. La radiónica nos sirve para esto, para saber más. Y después, cómo no, la radiestesia. Podemos utilizar péndulos para saber si realmente aquello emite el potencial inicial. Cuando pongáis una lámpara de sal, os recomiendo utilizar el péndulo para saber qué potencial tiene, qué voltaje. En el momento, al cabo de cada semana, haced una medición con el péndulo y veréis que con el tiempo va degradando el potencial. Eso quiere decir que la lámpara va perdiendo poder. Os recomiendo mejor que lámparas de sal son lámparas porque como ya sé que somos muy poco cuidadosos en este espacio, ponemos la lámpara de sal y nunca más nos hemos acordado que la hemos puesto. Vale más que pongáis lámparas de cuarzo o lámparas de selenita. La selenita es una sustancia caliza maravillosa que realmente lo que hace es armonizar siempre los espacios y no se colapsa. Es muy importante elementos que no se colapsen. Me diréis, ¿y cómo sabemos esto? Pues fácil, elementos que no se degradan. Todos los elementos que no se degradan, y la sal se degrada, o sea, vosotros veréis que la sal se va degradando, todo lo que de alguna forma no se degrada nunca pierde el potencial. Por lo tanto, ya sabéis, lámparas de selenita mejor que lámparas de sal, aunque la lámpara de sal se puede utilizar con la salvedad de tener de utilizar el péndulo para saber su fuerza vital, su voltaje. En los espacios con el viento estancado son nichos donde se produce esta pase de energía que es el Sha. El Sha es una energía que es en una parte de la energía, es un bloqueo energético donde hay un déficit
y un vacío muy importante, ¿no? Por lo tanto, atención a las vigas, los huecos de las escaleras, las formas irregulares no coherentes con las paredes y sobre todo las formas punzantes. Los espacios con mala distribución, espacios escondidos, recovecos o muy encerrados, ventanas o puertas muy pequeñas, formas de L, como esta que hemos planteado aquí, habitaciones con exceso de muebles o adornos, ambientes con muchos electrodomésticos. Atención a estos ambientes. Son ambientes de fuego. Se pueden colocar en algunas partes como las cocinas, pero cuidado con los microondas, muy peligrosos, ya no digo para cocinar, fatales, sino también porque emiten ondas de baja frecuencia que muy difícilmente nuestro organismo puede asimilar. Mucho cuidado con esto. Soluciones. Las plantas son muy importantes para neutralizar energías de baja frecuencia. Cristales desfacetados, móviles, un recipiente con agua en movimiento. Eso también funciona muy bien cuando la energía está estancada. Puede ser una fuente, pero en movimiento, por favor, en movimiento. A veces se ponían peceras con peces, pero porque los peces lo que hacen es generar movimiento dentro del agua. O un espejo, los espejos también, sobre todo espejos de tipo cóncavo, para amplificar espacios, pueden contrarrestar estas alteraciones. Las alteraciones del viento, exceso de viento, viento excesivo. El viento excesivo no tiene capacidad de reconducir el ki. ¿Qué es el ki? El impulso. Entra por un lado y se va por el otro. Por ejemplo, una puerta abierta y otra puerta. El ki se va. Entonces, pues en aquella habitación donde sucede aquello, es el voltaje, no pone en marcha el amperaje, o sea, la información acumulada. La información acumulada es por la cual ha estado estructurada aquel espacio. Por lo tanto, perdemos totalmente la información. Quedamos en un espacio en vacío. Por lo tanto, ¿qué sensación nos va a dar? Pues, lógicamente, precipitación, vértigo y vacío. Cuando en un lugar entramos y sentimos precipitación, vértigo o vacío, es porque ha pasado esta situación. O sea, hay un viento excesivo que no deja que la información del espacio pueda dar naturalmente su resultado a las personas que están allí. Las casas en las alturas, en los áticos. Los áticos han sido y continúan siendo un lugar apetecible hoy día. No entiendo por qué. A mí me encantan las alturas, porque, como veremos en otros cursos, los animales emblemáticos, las ramas celestiales, pues yo soy cabra y las cabras están arriba de las montañas. Pero cuidado, una casa, por ejemplo, los áticos, están batidos por el viento. Es donde más calor hay, donde más goteras pueden existir. Por lo tanto, no es un lugar adecuado para vivir. Es un lugar adecuado pues, para tener un pequeño jardín, si se quiere, en determinados espacios, o para tener un lugar para estar. O para tener incluso, como tienen algunos hoteles, una piscina. Os he dicho que tener agua estancada en movimiento sirve para mantener la información del espacio. Pero para vivir, y si vivimos en un ático, tenemos de tomar precauciones. Tenemos de poner barreras de árboles, por ejemplo, en este caso de plantas, contravientos, banderas tibetanas, que por esto se colocan. En el Tíbet hay una gran cantidad de viento. Las banderas tibetanas nos ayudan muchísimo a la movilización de este viento, de que este viento no nos ataque totalmente. Y después campanitas. Las campanitas tibetanas van generando una ordenación del espacio a partir del sonido. Hacen bajar la frecuencia del viento, que es una frecuencia reconducida por la luz, a una frecuencia sónica que es más fácil de asimilar por las paredes y los lugares donde circula, y para mantener la información, precisamente. Es decir, para que lo entendamos todos, si vivimos en un ático, por ejemplo,
y no tenemos terraza ni medio para tener al exterior un móvil, en una ventanita o en algún sitio que hagamos ruido exterior o interior. Puede ser exterior o interior. Bueno, mejor exterior. O sea, que suenen las campanitas. Así habéis visto, mirad, las tradiciones antiguas son tremendamente sabias y las tradiciones tibetanas tienen una sabiduría inmensa. Lo único que tenemos de entender que son simbólicas y tenemos de entender el símbolo. Vosotros veréis que ellos tienen estas campanitas y estas se venden incluso aquí en la Casa del Tíbet. Pues simplemente es para mantener la información. En el tendedero de la ropa, por ejemplo. En el tendedero de la ropa, donde en algún sea. sitio fácil de colocar y el clink, clink, clink. Hace que se concentre la energía y que tengas la capacidad de reencontrar la información que le has dado a la estancia. Es que lo que os digo hoy es una información de Feng Shui que no se da. Os hablará mucho de Yin, de Yang, de los techos altos, de los techos bajos, pero nadie está hablando de la intención en profundidad. La intención es fundamental y es el Shi, es lo que queda instalado y que nosotros tenemos de recoger a partir del Ki. No, si no lo recogemos, entonces dentro de nosotros se produce el vacío, el Sha. Y eso es muy importante que lo veamos. El defecto del viento, el exceso del viento, ya lo he explicado, el defecto del viento, los sótanos, los trasteros, las buhardillas, sitios muy cerrados, excesiva humedad se produce en algunos casos, o excesiva sequedad también, pero más bien queda estancada la atmósfera. Aquellas habitaciones que no abrimos nunca, que tenemos llenas de trastos. Yo soy el primero en definirlo. Yo creo que este verano voy a tirar una gran cantidad de cosas de la casa donde vivo actualmente y hago el voto de hacerlo. Sí, sobre todo los trasteros y todo lo que ya nos sirve. Sí, me dicen que sí. Bueno, veremos. Quizás quedaréis sorprendidos. Y lo tendríamos de hacer todo. Este verano, que es un verano adecuado para poderlo hacer, porque es un verano anómalo. Pensemos que estamos viviendo bajo una permanente presión electromagnética a partir de las tormentas solares que llegan permanentemente. Os recomiendo que leáis las últimas noticias dentro de nuestra web, donde hablamos de la entrada de una tormenta magnética muy importante. Este año necesitamos vaciarnos de todo para recoger lo nuevo que viene. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Absolutamente, por mucho Feng Shui que tengamos y mucha geobiología. Carolina ya está preparada. Dice que ella ha tirado media casa ya. No, mejor. Entonces podemos hacer una nueva casa. Pero, entonces ya está esperando para volver. Claro. A recoger. Me encanta que me digas esto. Bueno, entonces las correcciones, ventilación natural o artificial. Se pueden poner ventiladores si no hay ventiladores y querrán crear corrientes de aire artificiales. Símbolos como los abanicos, por ejemplo, los típicos abanicos, los abanicos que se utilizan, por ejemplo, para bailar sevillanas. Pues muy bien. También las castañuelas, clac, 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 clac. Muy bien, abanicos y castañuelas nos sirven para todo esto. Abanicos abiertos, obviamente, porque después dice, abanicos cerrados no me sirven para nada. Los molinos de viento, barcos con velas desplegadas, la figura de Olo lanzando aire. Esto sería los defectos del viento, lo que podemos hacer para mejorarlos. Adelante. Ahora hablemos del agua estancada en el Feng Shui, que genera graves alteraciones de la densidad energética, sobre todo en los baños y cocinas, también en el subsuelo o en las puertas de las casas. Cuidado cuando tenemos geopatías en la puerta de la casa, por ejemplo, un desagüe en la puerta. Esto es a veces frecuente, un desagüe en la puerta. Tenemos de poner elementos que dinamicen todo este proceso, porque si no, el chi se transforma en cha y queda estancado, queda en la antigüedad, no evoluciona. ¿Qué podemos hacer como? Mira, aquí he puesto, bueno, sobre todo el trabajo de Monse, que es excelente, ha colocado cosas para neutralizar, por ejemplo, el sha estancado, del agua estancada, el sha del agua, ¿no? Por ejemplo, mira, unas escaleras, que las escaleras siempre son complicadas y problemáticas, en las cuales colocamos unos LEDs
que dan esta decoración tan fastuosa y maravillosa. Ponen en marcha en movimiento un lugar donde puede estar estancada la energía. Por ejemplo, una lámpara que emita como una ducha de luz encima de lugares donde realmente hoy día existen estos procesos. Y después fijaros qué puerta de cuarto de baño, donde tenemos una cantidad enorme de espirales que dinamizan y le dan energía al agua estancada. Naturalmente el fondo de esta cortina o esta especie es de cristal, pero es precioso. Una puerta corredera, es precioso, ¿no? Esto de alguna forma puede dinamizar un espacio. ¿Qué síntomas tendremos en un estancamiento del agua? Sensación de densidad, pesadez, inmovilidad, sueño, incapacidad de concentración. Todo esto van a ser los elementos que nos vamos a encontrar. Muy bien. Ahora hablemos de la brújula. La brújula es el nexo de unión entre las tres direcciones en el Feng Shui. En el Feng Shui directamente. Es la base de la orientación de las estructuras de las casas interiores y exteriores. La brújula, pensad que todos los maestros orientales la utilizaron. La utilizaron en la escuela de las formas y más adelante en la escuela de la brújula propiamente dicha. En la escuela de las formas la utilizan sobre todo en la línea norte-sur, este u oeste, que son las direcciones de los animales emblemáticos. La tortuga, el tigre, el ave fénix, el tigre y en el centro la serpiente. Atención, mañana trabajaremos intensamente esto en el curso de Feng Shui, pero vale para las orientaciones para las personas que no estén en el curso, pero es muy importante la orientación de la estructura de las casas a partir de la brújula. La brújula china es muy compleja, se puede estudiar, obviamente. Es muy compleja, pero con la brújula occidental podemos conseguir milagros. Es más fácil de utilización, por lo menos en los primeros niveles del trabajo de Feng Shui. Por lo tanto, el Feng Shui necesita el nexo de unión entre la geología, el Feng Shui y la radiónica es la brújula. En los tres será fundamental. En la geobiología es la que acompaña y pone en sintonía el espacio con el geomante. Utilizamos las varillas geobiológicas, el péndulo, son elementos fundamentales. Pero no os olvidéis, las máquinas electromagnéticas que miden los entornos y que tenemos hoy, todas se basan en el eje magnético de la Tierra. Por lo tanto, son brújulas electromagnéticas. También, atención, la brújula que tenemos en el móvil. En el móvil, con los iPads y en los móviles más actuales, pues tenemos la brújula. También se basa en la capacidad de poder compaginar o poder medir el campo electromagnético de la Tierra. Y es curioso, que lo digo por alguna persona como Mari Carmen, que lo ha podido ver, que cuando estamos en un lugar alterado por bajas frecuencias, la brújula, ¿qué le pasa? Se vuelve loca. Y esto lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la brújula tiene la tendencia a orientar la energía de los lugares hacia el norte. Y por lo tanto, en el momento que hay alteraciones, o sea, que hacen resistencia a este punto, entonces pues se vuelve loca, aunque sea electromagnética, se vuelve loca. Bien, también es la que indica las direcciones de las redes geomagnéticas del planeta, obviamente, las redes de Harman, las de Corry, las de Romani, etc. Y finalmente la radiónica. Necesitamos la brújula ¿para qué? Para direccionar nuestra intención. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, siempre orientada hacia el norte. ¿A partir de qué? De los planos de las estructuras, digamos, geométricas que utilizamos como lanzaderas para que la intención llegue al lugar adecuado. Es muy importante que veamos que siempre el norte marcará, o el norte magnético, marcará la capacidad de mandar la intención. La intención es en la energía que está por encima, dinámicamente, de la luz. O sea,
El dinamismo es mucho más lento, pero es una energía dinámica que de alguna forma después se densifica en luz, después en sonido y finalmente en forma. Por lo tanto, atención a la radiónica que trabaja estos cuerpos. Antes de seguir, Sí. dos cositas. María Rosa Ramón Borrás dice que estos días que está haciendo mucha calor, pregunta si por la noche sería mejor poner un ventilador o dejar las ventanas abiertas. Claro, dependerá del lugar, claro. A ver, dependerá del lugar y de la contaminación, pero realmente dejar las ventanas abiertas, intentar que las ventanas no estén enfrentadas, porque entonces hay una corriente de aire que puede ser peligrosa, o por ejemplo una puerta enfrentada a una ventana. Pero si no están enfrentadas la puerta con la ventana, es bueno poder dejar esta movilización del aire. O entreabiertas. O entreabiertas, o con una cortina, sí. claro, colocando una cortina. Yo siempre soy partidario de la energía natural. Si no, mira, yo estaba antes en un entorno donde hacía un calor inmenso en verano y realmente no tenía esta posibilidad. Entonces utilizaba dos ventiladores y generaba un campo que realmente neutralizaba el aire estancado. Con una toalla húmeda. Con una toalla húmeda, pues, sí, te acuerdas de aquello. O sea, una toalla húmeda, transmitíamos la humedad. Eso no es nuevo, esto no es nuevo. Esto en Andalucía era frecuente antes de los aparatos de aire acondicionado. No hay nada peor para nuestro organismo que el aire acondicionado. Cuando hablemos en este curso de Feng Shui, os aseguro que os voy a explicar lo que pasa con el aire acondicionado. Es horroroso. Entonces, pues, bueno, tanto la calefacción en extremo como el aire acondicionado son elementos que teníamos de sacar de nuestra vida. Lo siento mucho por los que de alguna forma se dediquen a este negocio, pero realmente es muy peligroso para la salud, muy peligroso para la salud. Después una noticia, no es muy agradable, la noticia que nos dice aquí Ana Rita, pero quizás desde aquí hoy al final, que queríamos hacer una imagen inteligente, la podíamos hacer con la intención, pues que ahora te explico, porque José María, como no lee aquí el chat, nosotros nos estamos enterando y te lo digo, porque parece ser que hace una hora que se ha enterado Ana Rita de que le ha dado 2 infartos al marido de su hermana. Entonces, por aquí ya le han preguntado, María Jesús le ha preguntado nombre y apellidos, ha dejado aquí apuntado el nombre y apellidos y la fecha de nacimiento. Muy bien. Para que todo lo que ella ya está dando el Balsa Redux, Ana Muy Rita. bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué debería hacer sí, en caso de la rehabilitación? Bueno, saliendo un poco del curso, lo más importante es el vigor vital, en este caso, porque en el momento que hay un infarto, lo que cae es la vitalidad de la persona. Por lo tanto, tendremos que intentar entender de que en este caso, que saliendo un poco del curso y entrando Recordando dentro, que vigor vital refuerza el elemento agua el vigor vital, y el agua apaga el fuego. Ahora lo veréis porque haremos la entrada de la radiónica. Obviamente también lo vamos a hacer y también os voy a decir una buena noticia, y es que el niño que estaba en una alteración muy grave, que era Lucas, pues ha salido de peligro y está muy bien. Entonces un niño de 5 años que fue objeto de una operación, bueno, que no funcionó bien, y de intestino, y ahora estamos todos pendientes un poco de todo esto. Atención, esto sale del curso del trabajo de Feng Shui, sí, y entra dentro del trabajo de la radiónica. Pero aquí estamos en grupos de ayuda que nos podemos ayudar todos. En el pensamiento proyectaremos en la persona, ahora yo recogeré el nombre y veremos a ver qué podemos hacer en este caso. Todo se puede arreglar y en la vida hay un camino. Cuando tenemos un infarto, es aquello que decíamos, lo que falla es el voltaje. El voltaje pericárdico. En un momento dado se ha estancado excesivamente el chi y ha faltado voltaje. En una palabra, se ha estancado la sangre, que es agua. Se ha estancado la sangre, ya sea por un bloqueo, ya sea se ha estancado la sangre y no ha habido suficiente potencial, no ha habido el ki suficiente para desbloquear, digamos, el chi. Y entonces se ha producido un cha que desafortunadamente ha producido los infartos. Entonces el vigor vital con Balsa Redux, claro, junto, ¿eh? Claro.
Balsa Redux y Vigor Vital. Vale. María Rosa, siguiendo lo que ahora ha contestado de lo que tú le has dicho, dice, hay mucha contaminación. Si dejo cerrado, noto como el aire incluso huele a recremado. No. Pues entonces no tenemos otra alternativa que generar un campo. En estos casos es bueno mirar de dónde viene la contaminación. Puede venir, hay espacios altamente contaminados que son digamos, los patios cerrados. O sea, hay casas que conectan con un patio cerrado. El patio cerrado es altamente contaminado. Son nichos generalmente de energía contaminada. Sí, lo siento. Entonces, bueno, en todo caso, es mantener entonces la ventana que da a la calle abierta o entreabierta y generar una corriente a partir de un pequeño ventilador. Entonces esto va muy bien porque hace circular el aire. Si es al revés y la contaminación viene de la calle, en cambio hay menos contaminación en el patio, no existe este patio, sino una ventana que da a un parque, entonces pues se busca la ventana que tiene mejor posición y entonces se hace al revés, a la inversa. Muy bien. Finalmente tengo de explicar un poco la intención y la radiónica, o sea, las tres cosas que se juntan para generar un gran Feng Shui. La intención tiene que ver con todo. ¿Con qué conecta la intención? Con el campo unificado. Cuando nosotros tenemos una intención, es como poner una llave. Ponemos una llave, ¡pum! Y en el campo unificado es un campo de información enorme. Entonces, claro, simplemente la intención que tenemos se canaliza hacia un espacio determinado dentro de este campo unificado. ¿Qué hay en el campo unificado? Primero, un campo de información sobre esta intención. Y segundo, la cantidad en el tiempo, la cantidad de experiencias que se han relacionado con el tiempo que tengan que ver con esta intención. Por ejemplo, toda la información que hay sobre la movilización del trabajo, toda la intención que hay sobre la movilización de la fama, todo lo que se conoce sobre la pareja, todo está ahí, todo está ahí. Y la intención va allí y recoge lo que necesita y vuelve a bajar. Esta es la gracia de la radiónica. La radiónica tiene el campo unificado, el Qi y el Chi. El Qi es el voltaje. Cuando nosotros tenemos o definimos en la radiónica el Qi, ¿a partir de qué? De los ordenos. Ordeno que para el bien universal y el mío propio se proyecte. Bueno, para las personas que no tienen figuras inteligentes, que no han conectado nunca con la radiónica, saben lo que realmente reorganiza los espacios, la oración y los mantras. La oración y los mantras reorganiza la organización de las estancias. Siempre sucede igual. Pum, 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 pum. O bien el sonido del agua, de una fuente. Es capaz de reorganizar un espacio. O bien cuando tenemos una música de Mozart, o una música clásica, o una música determinada que de alguna forma reorganiza los espacios. Os recomiendo, aunque sea naturalmente a partir de compact disc o de discos, que sean reproducciones de orquestas. Es muy importante que no sea música enlatada, que yo llamo. La música enlatada es aquella pues que se hace con un ordenador, ¿no? Claro, porque no tiene el espíritu. Tiene la forma, pero no el espíritu. No hay espíritu, porque no puede haber espíritu. El espíritu está en la ejecución de la música a partir de los instrumentos. Y naturalmente a partir del corazón, del pericardio de quien toca los instrumentos y del director que dirige la orquesta. Eso es todo. Por lo tanto, muy importante lo que os digo. Música clásica dirigida por alguien. ¿Vale? Bien, entonces todo esto puede ordenar el Qi. Y finalmente, las figuras geométricas sagradas son el Chi, que es donde está acumulada un determinado tipo de información. En una palabra, es lo que llamamos laberinto, donde una base laberíntica. ¿A partir de qué? De estructuras, lo que llamamos estructuras sagradas. En estos casos, la utilización de los sólidos platónicos nos sirve muchísimo. No es un curso de radiónica, eso lo explicamos indudablemente mañana y estos días que trabajemos pues, en profundidad y en un curso todo lo que pueda representar las formas. Pero para una conferencia es suficiente deciros que la geometría sagrada
nos va a servir como lanzadera, como para entrar dentro de los archivos, para entrar dentro de un archivo determinado, en el campo unificado. Muy bien, adelante. A ver, ¿qué dirección geomagnética habéis utilizado? Si habéis encontrado el 1. Cuando habéis escogido los números y lo habéis reducido a un número, este número que os ha dado es lo que ahora aquí corresponde a un dejáis. viento, a una dirección. Bien, los que habéis escogido el número 1, ¿cuántos? Coger una dirección y concretar. Los del número 2. El número 1 corresponderá a la casa 1 del Feng Shui y, curiosamente, corresponderá a la casa de la profesión. Y, por lo tanto, todos los del 1, dirección y concreción en la profesión. Y en vuestra casa o habitáculo, organizar y estructurar la casa de la profesión, que es la casa del 1. Los que tengáis plano de Feng Shui. 2. ¿Quién ha escogido el 2? ¿Nadie? La Inma. Muy bien. Muy bien, Inma. Corresponde a la casa del matrimonio. Y las virtudes que hay que desarrollar son la empatía y sobre todo la comprensión. El matrimonio representa a la pareja, pero también puede representar los socios o los elementos más allegados profesionales. Pero básicamente es la casa de la pareja. Atención al 2, quiere decir colocar 2 objetos iguales en esta habitación, que no haya alteraciones. Recuerdo que el sábado fui a comprar una rosa para la mujer de mis amores. Bueno, Montse, que está al lado mío. Bien, y compré esta rosa. Y la coloqué. Pero después ella llevaba otra rosa. Y recuerdo que cuando llegué a la habitación es que encontré que las 2 rosas estaban en diferentes. O sea, una era más alta que la otra. Inmediatamente corté las 2 rosas y las puse iguales. Funcionó. Adelante. Atención a tener 2 objetos siempre iguales. ¿De acuerdo? La casa del 2. La casa del 3. Vamos a ver, ¿quiénes han escogido el 3? La Ana María, la Mari Carmen, la María Jesús, Conchita, bastante gente. 3. Muy bien. Representa la casa de la familia, el 3. Crecimiento y paciencia. La paciencia sobre todo para hacer crecer el proyecto, si vosotros queréis. Después veremos que cada uno de estos números tiene una estructura dentro de lo que es la bagua del Feng Shui, una figura, una imagen inteligente. Bueno, el 4. El 4 corresponde fundamentalmente a la casa de la abundancia y la generosidad. Por lo tanto, atención al 4, que es la casa de la prosperidad, la casa de la economía también. Pero sobre todo es esta casa que se dedica a esto, a la prosperidad personal. Abundancia y generosidad. Y es la zona del sureste. 4. El 5. ¿Quién ha escogido el 5? ¿Hay alguien? La Rosa María. La Rosa María. El 5. La Merche. Bueno, centrarse. ¿En qué? Como las mujeres en el 8, en el conocimiento y la asimilación del tema que sea. Y los hombres en el 2, con empatía y comprensión. O sea, para las mujeres es el 8 y para los hombres es el 2. El 5 es centrarse. Ahí está. La persona que lo ha escogido ha de centrarse. El 6. ¿Hay alguien que haya escogido el 6? El 5 también Merche. Centrarse, ¿eh? Sí.
María Rosa, ahora no sé si ha puesto el yo en el 5 o ya en el 6. Bueno, El 5. En el 6 es la casa del 6, la casa de benefactores, y corresponde al desapego y la humildad, sobre todo la humildad. ¿Eh? Bueno, el 7. No hay. María Rosa era en el 5, ya me está diciendo. Centrarse, pues, en conocimiento y asimilación, ¿no? El 7 corresponde a la energía de los hijos y de los proyectos. Y es la dirección oeste, estructuración, decisión e impulso. El 8. ¿Hay alguien que haya puesto el 8? Conocimiento y asimilación. Corresponde a la casa del conocimiento. Y finalmente el 9. ¿Hay alguien que a la reducción le haya dado 9? A mí. La Irene, el Antonio, la Rosa, la Narrita. El 3 y el 9 son los que han salido más, mucho más que los demás. Abertura y libertad. Este es el 9. O sea, lo que más necesitas en este momento. Abertura y libertad. El 9 corresponde a la casa de la fama. Y corresponde a la fama exterior e interior. Por lo tanto, atención a lo que dirán los demás. Hay que reducir el tema de lo que dirán los demás. También tenéis de entender que los 3 números que habéis escogido, esto sería aparte, marcarían fundamentalmente el campo unificado, que sería el último número, el penúltimo correspondería al chi, perdón, al ki, al ki, y el primer número correspondería al chi, de lo que hemos visto antes, en cuanto hemos visto el triángulo de la radiónica. Es para que tengáis un poco más de juego. O sea, el primer número corresponde fundamentalmente al chi, el segundo número al ki y el primero al tao, a la nube. ¿Vale? Muy bien. Ya tenéis digamos, el test de hoy. Adelante. Y ahí tenéis las figuras del Vital Frequency reorganizadas de acuerdo con las figuras del Feng Shui. Ya sabéis, los que habéis escogido uno, el vigor vital, el vigor vital, el norte. Sería conveniente que en vuestra estancia o en las estancias de vuestra casa pusierais esta figura radiónica para potenciar el vigor vital, la vitalidad, y que la escucharais de acuerdo con el entorno donde estáis. Los del 2, cuidado con el geocontrol. El 2 colocamos el geocontrol porque en realidad en muchas alteraciones de la casa del matrimonio nos encontramos con alteraciones geomagnéticas. Y también en el mundo del matrimonio hay grandes torbellinos, alteraciones geopáticas permanentes a partir de los dos egos que chocan. Para evitarlo, geocontrol. Y por lo tanto, utilizad diariamente el geocontrol o por lo menos una vez por semana el geocontrol en la casa del matrimonio. El 3, las alteraciones de familia que evitan los proyectos muchas veces, el impulso vital, para de alguna forma ir creciendo, poniendo paciencia y sobre todo dirigiendo la visión de nuestra vida hacia el impulso vital que tengamos. El 4, la fortuna vital, claro, la casa de la fortuna es la casa del sureste y por lo tanto utilización de la fortuna vital, de esta maravilloso dodecaedro para conseguir esta fortuna vital. El 6, los benefactores, con dodecaedro también, el somnio, poder dormir por la noche para conectar con ¿qué? Con el campo unificado, que es nuestro más grande benefactor. El 7, hijos y proyectos, el Balsarredux, es la dirección oeste. Finalmente, la casa del 8, la casa del 8, el concentraplan, concentrarnos en el conocimiento. Curiosamente, atención a las mujeres que han cogido el 5, fijaos, aparece el conocimiento y el concentraplan, o sea, concentrarse mucho en los temas de vuestra vida. Y finalmente el 9
es el sur, el Vitalux, creatividad sin límites. Perfecto. El 5 es la casa de la salud y corresponde al Vitalactive. Por lo tanto, las personas que han cogido 5, si son hombres, tendrían de utilizar el Vitalactive y el Geocontrol, y si son mujeres, tendrían de utilizar el Vitalactive y el Concentraplan. Aparte de todo esto, y para terminar hoy, pondremos una figura radiónica de Vital Frequency, que es el Connectium. El Connectium lo deberíamos poner por lo menos una vez al mes dentro de nuestras viviendas para conectar dentro de ellas el cielo y la tierra. Nada existe, a pesar de que tengamos un plano extraordinario y todo perfecto. Imaginaros que tenemos una casa perfecta, pero no la habitamos nunca. ¿Qué va a pasar con esta casa? Esta casa no tendrá el ki correcto, porque le faltará vida. ¿Quién da vida a las casas? Yo siempre digo, ¿quién da vida a las casas? Son las personas las que dan vida a las casas. ¿Cómo me vais a decir que una casa puede estar perfecta si no la habitáis? Todas las casas estas que utilizamos una vez al año, por favor, les falta energía, les falta poder, les falta potencia. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para habitar las casas que tenemos. Por lo tanto, es bueno tener una casa y como sumo 2. Y esta segunda casa, por favor, la tenemos de visitar. Ya sé que las obligaciones, los temas, pero si la tenemos. Si no, es mejor que la rentemos, que tenga renta y que la tengan otras personas, que le den energía, porque si no la casa se muere. Por lo tanto, sobre todo para aquellos espacios, incluso dentro de las casas que son poco frecuentados, ahí es donde tendríamos de utilizar una vez al mes por lo menos la figura del Connectium. Y con ella vamos a terminar. Para reorganizar todos vuestros espacios, vamos a terminar con una proyección radiónica del Connectium. Atención, ¿cómo lo vamos a hacer? Relajación con tres ohms armónicos en voz alta. Vale, ¿todo el mundo se ha enterado? ¿Sí? Observación de la imagen proyectando la intención. Observar la imagen proyectando la intención. Tercero, en voz alta pronunciar la siguiente intención con el dedo índice de la derecha señalando el centro de la imagen proyectada en la pantalla. Cuando salga la imagen. Y atención, si queréis apuntarlo en un momento si tenéis un bolígrafo o un lápiz. Espero un instante. Bien, la frase es esta, que después la tenéis, lógicamente, en la pizarra de lo que hemos dicho hoy. A ver, lo repito, ordeno, apuntad, que de acuerdo con el orden del universo se proyecte de forma inmediata y permanente la armonización de todas las frecuencias energéticas de la Tierra a partir del amor y la comunicación con todos los seres vivos. Voy a ponerla de nuevo. Ordeno que de acuerdo con el orden del universo se proyecte de forma inmediata y permanente la armonización de todas las frecuencias energéticas de la Tierra y del cielo, aquí falta la palabra y del cielo, a partir del amor y la comunicación con todos los seres vivos, que así sea, gracias. Y después repetiréis hasta el final. ¿Comunión o comunicación? Y la comunión, perdón, con todos los seres vivos, que así sea, gracias. Vuelvo a decirlo, ordeno
que de acuerdo con el orden del universo se proyecte de forma inmediata y permanente la armonización de todas las frecuencias energéticas de la tierra y del cielo a partir del amor y la comunión con todos los seres vivos. Que así sea, gracias. Y después, hasta el final de la proyección, repetid en voz alta la frase: está hecho, está conseguido. Está hecho, está conseguido. ¿Vale? Todo el mundo lo ha apuntado. Vuelvo a decirlo otra vez. Ordeno que de acuerdo con el orden del universo se proyecte de forma inmediata y permanente la armonización de todas las frecuencias energéticas de la tierra y del cielo a partir del amor y la comunión con todos los seres vivos. Que así sea, gracias. Y repetir hasta el final: está hecho, está conseguido. Bien, este ordeno lo haremos inmediatamente que aparezca la imagen inteligente en vuestra pantalla. Vamos a empezar. Vale, son 3 minutos y medio, como sabéis. Entonces yo subo el volumen y a nosotros ya la voz no la oiréis, sino que oiréis Tenéis que música. hacerla vosotros, con el dedo, Vale. marcando con el dedo la figura.
Muy bien. Espero que se haya armonizado todo lo que vosotros habéis planteado, entre otras cosas porque, obviamente, hemos trabajado todos conjuntamente. Cuando Ana Rita, pues ahora mismo, después nos ponemos en contacto telefónicamente para intentar resolver este evento que ha sucedido, desafortunadamente, y que miraremos con radiónica y con una conjunción adecuada a los espacios, reconducir. Bien, ante todo, deciros